Él es economista experto en infraestructuras viales y concesiones de desarrollo vial. Él es el economista doctor Luis Guillermo Velázquez López, con quien en algunas oportunidades hemos hablado sobre el desarrollo del territorio, específicamente sobre temas de infraestructura. Hay varios temas que queremos tocar con el doctor Luis Guillermo Velázquez porque tenemos conocimiento de sus estudios, de sus inquietudes alrededor de un tema fundamental para la ciudad y para el área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, que es la alerta temprana, una alerta real que hay sobre las dificultades de movilidad en el área metropolitana, como lo acabo de mencionar, pero en prospectiva. O sea, una persona en este momento puede estar viajando de la Virginia a Pereira o de Cartago a Pereira o de Chinchiná a Pereira. Pereira es el centro de movimiento, de la dinámica de los negocios, del comercio, de las actividades múltiples. Y es inevitable, de entrada y de salida, el paso hacia Dos Quebradas. Toda esta situación tiende a empeorarse de acuerdo con lo que vamos a dialogar con el doctor Luis Guillermo Velázquez después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Al darles la bienvenida al programa Puntos de Vista, siempre decimos que este es un programa de líderes de opinión y uno de ellos es el doctor Luis Guillermo Velázquez, que es una persona de mucha trayectoria en la ciudad y la región. Fue profesor de economía en la Universidad Javeriana. Muchos de los personajes de la ciudad fueron sus discípulos allá en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Pero además se le recuerda mucho porque durante un poco más de 7 años fue el gerente del inicio de las autopistas del café. Y sobre eso tenemos muchas cosas para decir, pero no es este el momento. El momento es el que les acabo de señalar, el de la alerta temprana sobre los problemas que en prospectiva, es bueno siempre decir que la prospectiva es ese análisis que se hace del aprendizaje de las tendencias, ¿cierto? Cómo anticiparse uno a las tendencias. Eso es prospectiva básicamente. Doctor Luis Guillermo, muchas gracias por aceptar esta invitación del programa Puntos de Vista. Gracias, Luis, muy amable por su amable invitación. Sí, sin duda tenemos muchos temas sobre el tintero para poder dialogar sobre ellos y como bien lo has expresado, el tema de ponerle un poco esto de perspectiva, de visión de futuro a esta realidad sobre la cual hoy queremos hablar, me parece que es muy oportuno. Y los futuros, es bueno decirlo allí, los futuros de hoy en día no son lejanos. Uno cree que están las cosas muy lejos, que es que, por ejemplo, el bicentenario de Pereira sería en el año 2063. Y dice, no, eso está muy lejos. Cuando menos nos demos cuenta, pues ya nosotros no creo que alcancemos al 2063, para ser un poco realistas en el tema. Pero el futuro está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, doctor Guillermo. Así es. Retomando sus palabras acerca de la prospectiva, yo tengo una maestría en prospectiva y pensamiento estratégico y de hecho trabajo en eso. Lo importante en una región es entender cuáles son los factores de cambio que se están generando sobre una región. Y hay muchos sobre Pereira y sobre esos factores de cambio, cuáles se tienen gobernabilidad y cuáles no. Tengo una preocupación con Pereira y esta preocupación la he venido manifestando, no es la primera vez que lo tratamos, Luis. Quizás en algún programa contigo hace unos meses atrás tocamos el tema también tangencialmente, pero el tema de la movilidad de Pereira es delicado, va siendo cada vez delicado. Yo le puedo decir de que hay una serie de alertas tempranas que tenemos que empezar a capturar y a gestionar, que tiene que ver con la movilidad de Pereira. Esa movilidad de Pereira cada día va a ser más compleja. Nosotros vemos entonces una serie de un portafolio de obras que por lo demás es bastante escaso en su ejecución hasta el momento por distintas razones que hoy conocemos,
pero que día a día se están materializando y están afectando a la ciudad. Tuve una reunión la semana pasada en donde me preguntaban, hombre Luis Guillermo, ¿y cuál es la realidad de los aeropuertos del eje cafetero? Esta cosa de que queremos aeropuertos en Manizales, en Pereira, en Armenia y Cartago. Y yo les dije, yo les voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué no hablamos un poco de cuáles son los aeropuertos que en materia de prospectiva podrían estar en condición de riesgo? No estoy diciendo, ni voy a decir, ni voy a señalar, por el contrario. Tú lo sabes que yo fui promotor de la reestructuración del aeropuerto Matecaña en el año 2010, allá con Samuel Eduardo Salazar, con Fernando Agudelo Velázquez, con Sara Augusto Arango. Conozco el documento. Con Armando. Hicimos un trabajo. Un documento que ustedes hicieron, que usted hizo para la Asociación de Ingenieros de Risaralda a instancias del Comité Intergremial. A instancias del Comité Intergremial. Y ese documento fue... Y a raíz del escándalo que surgió por allá en el año 2006, 2007 y 2008, alrededor de la posibilidad de trasladar el aeropuerto Matecaña a Cartago. Listo. Muy bien. Y yo les decía en ese momento, miren, el aeropuerto que podría tener la mayor condición de riesgo, no por el aeropuerto, porque es que el aeropuerto es una infraestructura fundamental de la ciudad, pero el que tiene mayores alertas tempranas se llama el aeropuerto Matecaña. O sea, hoy el aeropuerto Matecaña es una estructura funcional, está hecho para lo que está hecho y sirve para lo que está hecho. Sí. Correcto. Ok. Hoy. ¿Por qué razón? Porque es que los aeropuertos, y te lo digo por experiencia, no solamente en Matecaña, te lo digo por el aeropuerto del Dorado, te lo digo por otros aeropuertos en que he participado también, son infraestructuras multimodales, no solamente los carros. En el mundo entero, los aeropuertos son multimodales. Cuando hablamos en multimodales, ¿desde qué? ¿Desde la perspectiva vial? Desde la perspectiva vial, tiene que ir el carro particular, tiene que ir el taxi. Ojalá no fueran pues muchos los agentes de tránsito para hacer la vida imposible a los turistas que llegan, pero bueno, pues, sabemos de sus funciones. Tiene que llegar el megabús, tiene que llegar el tren. Esa multifuncionalidad la tiene que tener un aeropuerto porque es fundamentalmente un punto de conexión. Entonces, cuando uno ve que la periferia de Pereira empieza a tener toda esta complejidad en movilidad, uno dice, caramba, construimos los accesos, que me parece que es una infraestructura extraordinaria, que tiene muy buenos niveles de servicio, y me pregunto, ¿y dónde están las vías de servicio que comunican al aeropuerto, que comunican a Pereira? O sea, perdóneme, una cosa son los niveles de servicio y otra son las vías de servicio. Una cosa son los accesos, que es como la puerta de entrada al aeropuerto. Sí, lo que acaban de hacer allí en la entrada, para no tener que ir hasta Maraya y volver a... Extraordinario, eso era necesarísimo. Sí, claro, por supuesto. Y otra cosa son las vías de servicio, las vías de alguna manera express rápidas que me comunican para tener contacto con esos accesos al aeropuerto. Porque yo necesito llegar. Porque necesita llegar. llegar. Entonces yo decía de una forma jocosa, pero venga, no tiene nada jocoso. Si el día de mañana, Acción de Gracias, el aeropuerto de Palestina es una realidad, y no vamos a entrar en detalles si lo es o no es, yo le pregunto al habitante de Santa Rosa, ¿a qué aeropuerto prefiere ir? ¿Al de Pereira o al de Palestina? Y fíjese que lo que estamos poniendo en riesgo, entonces es una condición que se deriva de una problemática de movilidad. No tiene la culpa el aeropuerto. Esa es una pregunta con fundamento en la factibilidad de que el aeropuerto de Palestina sea una realidad. Y si es una realidad, le preguntan a una persona, ¿a dónde iría? ¿Por dónde saldría? La gente... Pues saldría de Santa Rosa a Palestina, no a tomar... O de Chinchiná a Palestina, y finalmente entonces lo que están consolidando son mercados alrededor de los aeropuertos, y Armenia lo tiene. Entonces digo, venga, parémosle bolas esto a Pereira, no estamos señalando el aeropuerto, estamos diciendo, entendamos que hay primero son unas señales de cambio que se empiezan a capturar, esas señales de cambio ya empiezan a ser realidad, eso se convierte en alertas tempranas, pero la verdad, Luis, es que yo fui el testigo de que las últimas 3 administraciones yo me he reunido con ellas, con gobernadores, con dirigentes, con empresarios. Este tema lo tocamos
de forma cotidiana. Perdón, cuando usted dice las últimas 3 administraciones, ¿incluye las actuales de No, Diego no, Patiño no, y de no, Mauricio para Salazar? nada, No, las Vale, anteriores, bueno, las es bueno anteriores. explicar eso. Eso me parece que es un buen Usted intentó hablar con ellos, Muchísimo, participarlos de su experiencia, de sus conocimientos. cosas, y Yo me tuve quedo reuniones sorprendido en de la ANDE. enorme cantidad de información que usted tiene, ¿cierto? Gestión de obras en autopistas desde La Paila hasta Manizales. Bueno, Muy bien. Pero la verdad es que el tema continúa y el tema se sigue avanzando Sí. sin solución. Entonces, a eso deberíamos centrarnos, en verdad. Me parece que las vías del Samán, en su estado que esté. bueno, pero entonces pongámosle un poquito de orden al tema, ¿cierto? Y, empezamos comentando sobre el tema de las dificultades cada vez mayores y en prospectiva a la movilidad vial en el área metropolitana. Y introdujimos allí en ese contexto, se hizo la introducción en ese contexto del aeropuerto Matecaña como un aeropuerto que exige en el futuro accesibilidad múltiple, lo que llaman movilidad Sí, multimodal. multimodal, Diferentes correcto. opciones de transporte. Vamos a una pausa y entonces con el doctor Luis Guillermo Velázquez le pedimos el favor de que nos haga un análisis, un resumen, una síntesis de cuáles son las opciones que tiene el área metropolitana Pereira-Dos Quebradas para sortear las dificultades que a futuro se le avecinan con motivo de mayor dificultad, mayor problema para la movilidad vial. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. ¿Qué opciones tiene entonces el área metropolitana, doctor? No, primero que todo, acometer las obras. Pienso que las vías del Samán, en sus limitaciones que tenga, me parece que esa es una vía que tiene que materializarse. Si esos recursos no fueren suficientes, tenemos que buscar los recursos vía municipio, vía valorización, no sé, hay fuentes. Pues, ahí como que parecería que lo importante con vías del Samán, como lo del hospital de cuarto nivel y otras cosas, la petar es arrancar, es hacer. Es hacer. ¿Cierto? Eso, un poco la estrategia emergente de que se habla hoy en día, ¿cierto? Esos largos estudios fatigantes, ya hoy en día es arranque, materialice. Listo. Materializar. Bien. Muy bien. El otro punto que me preocupa a mí muchísimo es el tema de la seguridad vial, lo que estamos viendo en Cerritos. Sí, señor. Sin duda alguna. Grave. Me parece que el proyecto de vías del Samán, donde anuncian que tiene una gestión vial integral, pues deberíamos reclamar un poco como sociedad, decir, venga, ¿dónde están los inspectores viales, los inspectores de tráfico? ¿Cuáles son los operativos que se hacen con la policía de carreteras? Para darte un ejemplo, nosotros en un año, en un proyecto de concesión, atendemos más de 30.000 eventos en un año, y es porque tomamos la iniciativa, nos anticipamos. Nos falta mucho de eso. Usted circula mucho por ahí montando su bicicleta. No, ya dejé de montar en bicicleta por ahí, es imposible, es una apuesta a la vida. Ya no. Yo ya, me voy ya más hacia las afueras de Usted iba hasta Zarzal en bicicleta. Sí, pero ya salgo, ya. Por lo peligroso de la vida. Peligroso, salgo mucho más abajo de Cerritos, inclusive este fin de semana salí fue de la Virginia, porque ya, no es posible. Pero bueno, ese es un tema que también debemos prestarle muchísima atención al tema de la seguridad vial, como tal. Doctor Luis Guillermo, regáleme una pausa para que cerremos este capítulo de la alerta temprana que usted, como persona experto en este tema de desarrollo vial de ciudades, quiere hacer acerca de las dificultades, de la problemática de la movilidad vial en la ciudad a un futuro no muy lejano, después de esta pausa.
Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. Yo creo que apoyar la institucionalidad de este gobierno, su apertura, apoyar las iniciativas cívicas que se vienen desarrollando acerca de las obras que requiere Pereira, en eso tenemos que cerrar filas, porque uno de los pilares fundamentales, no es el único, porque pues también hay cultura ciudadana, se mueven las personas y no los carros, pero sin duda las obras de infraestructura serán un requisito importante para solucionar los problemas de movilidad. Entonces mi llamado es sí, unámonos, trabajemos de manera conjunta para resolver todos estos temas de movilidad que tenemos y podamos progresar y entender qué es la forma de atender estas soluciones que nos vienen, es que esto es inmediato. Cuando usted dice, doctor Luis Guillermo, unámonos, está refiriéndose a unámonos, es como cuando le dicen nosotros es mucha gente, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos unámonos? La clase política. Están los dirigentes, la clase política, los empresarios, la alcaldía, la gobernación, está la sociedad de mejoras públicas, están los gremios, ingenieros, aquí hay la institucionalidad, todo, la pública y la privada. La pública, es que no hay otra forma de hacerlo. La pública y la privada, tenemos que entender de que tenemos que trabajar por la construcción de ciudad. Claro, me hace acordar como el día aquel del 2013 cuando el alcalde Enrique Vázquez, los parlamentarios, el gobernador Botero se fueron a Bogotá y se reunieron con la ministra Cecilia Álvarez y se consiguieron los 50.000 millones de pesos que nunca los habían dado para el aeropuerto Matecaña y convencieron, o sea, hacer ese tipo de gestiones, pero como los dedos de la mano, o sea. Total. Sí. Así es. Cerrar el puño para golpear duro y llamar la atención. Así es. Esa es la solución que se plantea. O parte de la solución. Parte de la solución. Luis Guillermo Velázquez, economista, persona de opinión, líder de opinión en el departamento de Risaralda, aquí en Puntos de Vista les dejamos esa inquietud. Hay una alerta temprana sobre las dificultades, la creciente problemática de la movilidad vial en el territorio Pereira Dos Quebradas, La Virginia. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde vamos a seguir hablando con el doctor Luis Guillermo Velázquez sobre otro tema que nos luce absolutamente importante y necesario discutirlo, el de la iniciativa privada Conexión Centro, que la empresa Odinsa del Grupo Argos de Medellín ha propuesto a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se resuelva un tema que corresponde al nivel nacional y es el transporte desde Bogotá hasta Buenaventura de toda la carga que entra y sale del país. Los esperamos en el próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.